A última hora, en la sala de conferencias con paredes de cristal, la directora ejecutiva Alexandra Reed fingió dormirse para poner a prueba al conserje del turno de noche. Carter Williams, un padre soltero, pensó que ella estaba dormida. Le colocó su chaqueta sobre los hombros y se inclinó hacia ella, susurrándole unas palabras que le heló el corazón. No pude salvar a mi esposa, pero no dejaré que nadie vuelva a estar solo. Alexandra abrió los ojos de golpe, con el pulso acelerado. El hombre que este edificio había despedido acababa de tocar la única cicatriz que ella mantenía oculta, una herida que nadie se atrevía a nombrar. La Torre Reed Dynamics se elevaba a 43 pisos sobre la costa de Seattle, toda de acero y cristal ahumado. Sus venas fluorescentes ardían en la húmeda noche de noviembre. En el interior, el reloj de la fusión seguía corriendo. Alexander Reed había construido esta empresa sobre la disciplina, la precisión y una regla inquebrantable: no confiar en nadie hasta que demuestre lo contrario. A sus 34 años, era la mujer más joven en dirigir una empresa de logística del noroeste del Pacífico. Su agenda estaba dividida en bloques de 15 minutos. Su reputación se forjó en el fuego de las reuniones trimestrales sobre resultados y las batallas en la sala de juntas, donde el sentimentalismo era debilidad y la vacilación era fracaso. Pero bajo esa armadura yacía una herida que nunca llegó a curarse del todo. Hace 7 años, Alexandra estaba en Nueva York en unas negociaciones consecutivas cuando el corazón de su madre se detuvo en un hospital de Seattle. Cuando aterrizó, la habitación estaba vacía y la máquina en silencio. Había llegado 90 minutos tarde. Desde entonces, dormir le parecía una traición, como el momento en que bajas la guardia y pierdes lo que más importa. La luz de su oficina era siempre la última en apagarse. Carter Williams empujaba su carrito de limpieza por el pasillo de la planta 15, con las ruedas chirriando suavemente contra las baldosas pulidas. De 35 años, hombros anchos y callado, se movía por el edificio como un fantasma, visto pero nunca notado. Su hija Lily, de 8 años y muy despierta, lo esperaba casi todas las noches en la oficina de seguridad de la planta baja, dibujando bajo la atenta mirada del guardia nocturno. Carter había sido técnico de mantenimiento aeronáutico, con manos firmes en los conjuntos de turbinas y las líneas hidráulicas. Pero hacía 3 años, su esposa Vivian había muerto en un incendio en su casa. El detector de humo no había funcionado. Él había llegado 1 minuto tarde. 1 minuto. Ese número aún lo atormentaba. Había hecho una promesa ante su tumba, un voto susurrado a la tierra empapada por la lluvia. Nunca volvería a dejar a nadie atrás, ni a una sola persona. Era la única forma en que podía vivir consigo mismo. La única forma en que podía mirarla a los ojos cada mañana y decirle que el mundo seguía siendo bueno. Henry Cole, director financiero de la empresa, era un hombre de hojas de cálculo y ángulos agudos. A sus 42 años, medía el éxito en puntos básicos en las tasas de cierre. La fusión con Cascade Holdings era su obra maestra, un acuerdo que consolidaría a Reed Dynamics como el actor dominante en la gestión de la cadena de suministro de la costa oeste. No le importaba la poesía del asunto, le importaba que los números cantaran. Serena Park, la directora de recursos humanos, tenía 33 años y poseía un don para leer a las personas. Se fijaba en cosas que otros pasaban por alto. La forma en que Alexandra apretaba la mandíbula cuando alguien mencionaba el permiso familiar. La cuidadosa distancia que Carter mantenía con todos. La forma en que los ojos de Henry se volvían inexpresivos cuando se hablaba de ética en las reuniones. Ella creía que la cultura se construía sobre la confianza. Ladrillo a ladrillo frágil. Zane Miller, el socio externo de fusiones y adquisiciones, era refinado, encantador y ambicioso. A sus 38 años, había orquestado 17 adquisiciones, cada una más fluida que la anterior. Sabía cómo hacer desaparecer los problemas, cómo convertir los aspectos más conflictivos en narrativas vendibles. Era muy bueno en su trabajo. Lily Williams dibujaba con gran concentración, moviendo los lápices de colores por el papel con trazos seguros.
Veía el mundo en símbolos, luces, sombras, los lugares donde las cosas no encajaban del todo. Era la brújula de su padre, la pequeña y clara voz que lo mantenía honesto. Tres conflictos hervían bajo la superficie, invisibles para la mayoría, pero perceptibles para quienes prestaban atención. Dentro de Alexandra, el miedo luchaba con el control. Le aterrorizaba perderse el momento importante, estar ausente cuando el mundo le pedía que apareciera. Dentro de Carter, la culpa luchaba contra la redención. Había fracasado una vez, y el peso de ese fracaso determinaba cada decisión que tomaba. Entre ellos se extendía el abismo de la clase social, la jerarquía tácita que decía que un director ejecutivo y un conserje vivían en mundos diferentes, incluso cuando caminaban por los mismos pasillos. Y debajo de todo eso, oculto en los paneles eléctricos y las salas de servidores nocturnas, esperaba un tercer conflicto. Los informes de consumo de energía eran hermosos, casi demasiado perfectos. Las puntuaciones ESG brillaban. La huella de carbono del edificio había descendido milagrosamente un 18% en los últimos 6 meses, justo a tiempo para los objetivos de sostenibilidad de la fusión, pero en el sótano, en un panel de control, nadie se molestó en comprobarlo. Las cifras contaban una historia diferente. Las plantas que figuraban como vacías seguían consumiendo energía, extraños picos a horas intempestivas, un consumo que no coincidía con los registros de acceso. Alexandra había echado un vistazo a la lectura una vez, con la mente ya puesta en la siguiente reunión. No se había parado a preguntarse por qué. Las cámaras de algunos pasillos tenían puntos ciegos, pequeñas zonas en las que los ángulos no se solapaban del todo. La mayoría de la gente nunca se daba cuenta. Carter sí. Él se daba cuenta de todo. Eran las 9:47 de un jueves por la noche cuando Alexandra Reed tomó su decisión. El equipo de diligencia debida de la fusión llegaría en 72 horas. El edificio tenía que estar perfecto. Todos los sistemas revisados, todos los documentos en orden. Había pasado la noche en la sala de conferencias B, una caja de cristal con vistas a la ciudad, revisando contratos hasta que las palabras se le nublaron. Pero en lugar de irse a casa, se quedó. Apagó las luces, se acomodó en el sofá de cuero, esparció los documentos de la fusión a su alrededor como si fueran accesorios y cerró los ojos. Quería ver qué hacía la gente cuando pensaba que nadie la observaba. Carter llegó a las 10:15. Su carrito estaba lleno de paños de microfibra, limpiacristales y una lista de comprobación que nunca variaba. Se movía metódicamente, limpiando la mesa, comprobando que los enchufes no tuvieran conexiones sueltas, ajustando la alfombra para que nadie tropezara con el borde. Hacía tiempo que había aprendido que los pequeños detalles importaban, que un cable suelto o un umbral mal alineado podían marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Se fijó en la mujer del sofá, con su respiración lenta y uniforme, su rostro más suave en el sueño de lo que jamás lo había visto a la cruda luz del día. Alexandra Reed, la mujer que dirigía este lugar con mano de hierro y una calculadora por corazón. O eso decían todos. Pero Carter había aprendido a no fiarse de todo el mundo. Vio el pliegue entre sus cejas, la tensión que ni siquiera el sueño podía borrar, la forma en que su mano se cerraba en un puño como si estuviera agarrándose a algo invisible. Hacía frío en la habitación. El control de la temperatura del edificio siempre se excedía por la noche. Carter miró la chaqueta que había en la parte trasera de su carrito, la de lona gastada que había comprado en una tienda de segunda mano porque los abrigos buenos eran para la ropa de colegio de Lily, no para él. Dudó solo un momento antes de colocarla sobre los hombros de Alexandra. Luego hizo algo que había hecho 1000 veces en su mente en la tumba de Viven. En las horas oscuras, cuando Lily dormía y la casa estaba demasiado silenciosa, se inclinaba y le susurraba la promesa que nunca podría cumplir, pero que se negaban a abandonar. No pude salvar a mi esposa, pero no dejaré que nadie vuelva al estar solo. Alexandra abrió los ojos, no lentamente, ni aturdida, sino al instante, con las pupilas contraídas en la penumbra y el corazón golpeando contra las costillas como un pájaro atrapado. El hombre se enderezó,
Sorprendido, dio un paso atrás. Durante un momento, ninguno de los dos habló. La lluvia golpeaba contra el cristal, un ritmo más antiguo que la ambición, más antiguo que el dolor. Ella se incorporó lentamente y la chaqueta de Carter se deslizó de sus hombros. La cogió, la tela aún estaba caliente y olía ligeramente a detergente para la ropa. Y algo más, algo humano y real. Gracias, dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. Carter asintió con el rostro cuidadosamente neutro. No quería despertarla, señora. Terminaré y me iré. Pero Alexandra no pensaba en la limpieza. Pensaba en el susurro, en las palabras que habían atravesado sus defensas, como una navaja atraviesa la seda. Él no pudo salvar a su esposa. El peso de esa frase, su especificidad, el hecho de que la hubiera dicho en voz alta a alguien que creía inconsciente. Quería preguntar, pero no lo hizo. En su lugar, archivó ese momento, una pequeña y brillante moneda de información, y le dejó terminar su trabajo en silencio. Esa noche, buscó su expediente personal. Carter Williams, padre soltero, contratado hace 3 años. Asistencia perfecta, cero quejas, cero elogios tampoco. Porque ¿quién elogia a un conserje? A la mañana siguiente, Alexandra tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Llamó a Carter a su oficina, un elegante espacio en la planta 40 con ventanas de suelo a techo que enmarcaban la ciudad como un cuadro. Él se quedó en la puerta, incómodo, con el uniforme planchado pero los ojos cansados. Necesito a alguien que revise la lista de seguridad para el equipo de diligencia de vida, dijo ella, con tono enérgico. Profesional, tú te mueves por este edificio más que nadie. Ves cosas que otros pasan por alto. Quiero un informe completo. Eléctrico, mecánico, cualquier cosa que pueda levantar sospechas. ¿Puedes hacerlo? Carter parpadeó. No soy inspector, señora, pero fuiste técnico de mantenimiento. Aviación, ¿verdad? Ella había leído su currículum. Era breve, pero sólido. AOSA. Sí, mamá. Entonces sabes cómo detectar un problema antes de que se convierta en uno. Necesito esa habilidad. 48 horas. ¿Puedes hacerlo? Podía. No sabía por qué se lo pedía, pero podía sentir el peso de la petición, la extraña confianza que encerraba. Sí, señora. Bien. Infórmeme directamente a mí, a nadie más. Al marcharse, Serena Park le llamó la atención desde el otro lado de la planta abierta. Había estado observando la interacción. Sus instintos zumbaban. Algo había cambiado. Carter comenzó esa noche a recorrer el edificio con un nuevo propósito. Revisó los paneles de interruptores, comparó los registros de energía de la base de datos de las instalaciones con el consumo real, rastreó los conductos y probó la iluminación de emergencia. Y poco a poco, con cuidado, comenzaron a surgir las discrepancias. La planta 12, que figuraba como vacía por reformas, consumía 17 horas intempestivas. El sistema de energía de reserva generaba picos de voltaje que se suavizaban perfectamente en los informes oficiales. 2 picos perfectos, como si alguien hubiera borrado los datos. Encontró la primera prueba física. 2 noches más tarde, una caja de conexiones en la sala de máquinas del sótano, con marcas de soldadura recientes, y una pegatina de actualización de firmware con fecha de hacía 3 semanas, firmada por una cuenta de instalaciones que no coincidía con la lista habitual de técnicos. Las modificaciones eran sutiles, un circuito de derivación que introducía lecturas falsas en el sistema de monitorización mientras la carga real continuaba sin cambios. Mientras tanto, Alexandra lo ponía a prueba con pequeñas cosas. Dejó su cartera en un banco del vestíbulo de la planta baja. Dentro había $500, su carné de conducir y 3 tarjetas de crédito. Carter la encontró a las 11:37 de esa noche. La devolvió a la mañana siguiente, junto con una nota manuscrita en la que indicaba la ubicación exacta, la hora en que la había encontrado y el nombre del guardia de seguridad que había sido testigo de cómo la recogía. Ella lo puso a prueba de nuevo un martes por la noche, cuando sabía que él recogería a Lily de la guardería a las 6 o. Le envió un mensaje de texto con una solicitud urgente. Una medición de la carga eléctrica en el piso 22.
que debía estar lista para las 7. Carter respondió de inmediato. Primero recogería a su hija y volvería a las 7:30 para completar la tarea. No mintió, no tomó atajos, simplemente estableció su prioridad y cumplió su palabra con ambos. Serena se dio cuenta. Añadió una nota al expediente de Alexandra. Una sola línea de recomendación. Considerar la delegación basada en la confianza. Este cumple sus promesas, pero los datos que Carter estaba recopilando comenzaban a pintar un panorama preocupante. Cruzó 3 fuentes: los registros históricos de consumo de energía, los informes de compromiso ESG presentados como parte del paquete de fusión y los registros de acceso sin procesar de los paneles de control eléctrico, y no coincidían. El sistema de energía de respaldo no solo estaba proporcionando lecturas falsas, estaba enmascarando el consumo en tiempo real con pulsos de datos sintéticos que alcanzaban perfectamente los objetivos métricos, como si alguien hubiera programado el edificio para mentir. Encontró la prueba irrefutable en el propio firmware. El sistema de gestión del edificio se había actualizado fuera de los protocolos de mantenimiento estándar. La firma digital pertenecía a una cuenta de gestión, no a un técnico, y la actualización se había implementado precisamente 6 meses antes, justo cuando comenzaron las negociaciones de fusión. Lily había estado con él esa noche, sentada en el suelo de la sala de máquinas con su bloc de dibujo mientras su padre trabajaba. Dibujó el panel de control, capturando detalles que no entendía. La pequeña luz indicadora roja en la esquina que parpadeaba siguiendo un patrón. La marca de quemadura cerca de la carcasa del relé. El haz de cables que parecía más nuevo que el resto. Más tarde le mostró el dibujo a Carter. Papá, ¿por qué parpadea esa luz? Ninguna de las demás lo hace. Carter miró el dibujo y luego volvió a mirar el panel. La luz solo se activaba cuando se conectaba el circuito de derivación. Su hija, sin saberlo, acababa de identificar la señal reveladora de un fraude activo. Recopiló todo en un informe. Fotografías, comparaciones de registros, una cronología de la actualización del firmware y una simple conclusión. El perfil energético del edificio había sido manipulado artificialmente para cumplir con los parámetros de sostenibilidad. El consumo real era un 18% superior al declarado. Si un inspector de incendios o un auditor independiente lo examinaban detenidamente, toda la fusión podría derrumbarse bajo el peso de los datos falsificados. Entregó el informe a Alexandra a las 6:00 de la mañana, cuando ella llegaba con un café en la mano y el rostro demacrado por otra noche de insomnio. Ella lo leyó en silencio. Su expresión pasó del escepticismo a la alarma y luego a algo más duro, algo que parecía determinación. ¿Quién más lo sabe?, preguntó. Nadie. Dijiste que solo se lo informarías a usted. Bien, que siga así. Ella lo miró. ¿De verdad? Lo miró, y por primera vez vio más allá del uniforme, más allá del título, al hombre que acababa de entregarle una granada con la anilla ya quitada. Esto podría acabar con el acuerdo. Sí, señora, podría costarle el trabajo a mucha gente, incluido el suyo, Garter Metasa. Lo sé. Entonces, ¿por qué me lo ha dado?, pensó en Viven. En el detector de humo que había fallado, en los sistemas que se suponía que debían proteger a las personas. Pero a veces, en silencio, no lo hacía porque alguien tenía que saberlo y porque tú lo habías pedido. Alexandra tomó una decisión en ese momento. El tipo de decisión que define qué tipo de líder eres realmente cuando estás bajo presión. Podía enterrar el informe, sacar adelante el acuerdo y lidiar con las consecuencias más tarde. O podía seguir la verdad, aunque eso lo quemara todo. Pensó en su madre, en el momento que había perdido, en todas las veces que había dado prioridad a las cosas equivocadas. Pensó en el susurro de Carter, en la promesa que había hecho de no dejar nunca a nadie atrás, y decidió, vamos con la verdad, dijo en voz baja. Prepárense para respaldar esos registros. Vamos a necesitar pruebas que puedan presentarse ante un tribunal. Pero en el momento en que tomó esa decisión, las fuerzas que se oponían a ella comenzaron a moverse. Henry Cole apareció en su oficina esa tarde, con una sonrisa forzada y un tono casual.
He oído que has estado realizando algunas auditorías extracurriculares. ¿Hay algo que debas saber? Alexandra mantuvo una expresión neutra. Solo diligencia de vida, asegurándome de que todo esté en regla, por supuesto. Pero ya sabes, si hay alguna discrepancia menor, quizás sea mejor abordarla después de cerrar el trato. No hay necesidad de asustar a los compradores con el papeleo. Discrepancias menores. La sonrisa de Henry no llegaba a sus ojos. Ya sabes que estos sistemas siempre tienen un cierto desfase entre los informes y la realidad. Nada importante, pero era importante, y ambos lo sabían. Esa noche, Saint Miller solicitó una reunión privada. La llevó a un asador en el centro de la ciudad, todo de madera oscura y con poca luz. El tipo de lugar donde se cerraban acuerdos y se guardaban secretos. Mientras tomaban un vino caro, él le expuso su visión. La fusión seguiría adelante. Todos recibirían sus bonificaciones. La empresa prosperaría. Lo único que ella tenía que hacer era confiar en el proceso. Si empiezas a indagar, dijo con delicadeza, encontrarás cosas. Siempre las encuentras. Pero la pregunta es, ¿qué beneficia más al conjunto? ¿Una auditoría perfecta o un acuerdo exitoso que garantiza el empleo de 800 personas? Era un argumento seductor, de esos que te permiten dormir por la noche al reformular la cobardía como pragmatismo. Alexandra sintió la atracción, la facilidad de dejar que otra persona cargara con el peso. Pero entonces pensó en Carter, en la forma en que había vuelto para salvar hasta el más mínimo detalle, en la forma en que había dado prioridad a su hija y aún así había cumplido la promesa que le había hecho. Necesito pensarlo, dijo. Zane sonrió. Por supuesto, tómate tu tiempo. Solo recuerda que estamos del mismo lado. Pero Serena Park estaba reuniendo sus propias pruebas. Una pista anónima entregada en el buzón de su oficina incluía fotografías de registros de facturación, pagos a un contratista de Shell vinculado al cuñado de Henry, el trabajo enumerado, consultoría de optimización de sistemas energéticos. Las fechas coincidían perfectamente con la actualización del firmware. Reenvió la información a Alexandra con una sola línea. Tienes que ver esto. Alexandra se quedó en su oficina hasta tarde esa noche. La ciudad se extendía bajo ella como una placa de circuito, con todas sus luces, conexiones y corrientes ocultas. Se miró en el cristal, el reflejo de una mujer que había construido su vida sobre el control, sobre la creencia de que si trabajabas lo suficiente y planificabas bien, podías evitar las pérdidas. Pero el control era una ilusión. Lo único que se podía controlar era lo que se hacía cuando la ilusión se desvanecía. Envió un mensaje a Carter. Prepárate para restaurar el sistema a los valores de fábrica. Copia de seguridad completa de todos los registros. Con marca de tiempo. Suma de comprobación sellada. Él respondió de inmediato. Entendido. Trabajaron toda la noche. Carter y un técnico de seguridad de confianza clonaron los registros del servidor, fotografiaron los circuitos de derivación y documentaron todas las conexiones. Serena preparó el marco legal, asegurándose de que se aplicaran las protecciones para los denunciantes y de que la cadena de pruebas fuera irrefutable. Y Alexandra redactó un plan de 3 pasos. Primero, restaurar los sistemas del edificio para que informaran con precisión. Segundo, instalar una alarma digital en el software de monitorización, un token que registraría cualquier intento de volver a acceder a los sistemas comprometidos. Tercero, organizar una reunión con Henry y Zane, permitirles que se incriminaran a sí mismos en una llamada grabada legalmente, y luego presentar todo al equipo de diligencia debida. Fue Lily quien proporcionó la pieza final. Había dibujado otra imagen, esta vez del panel de control por la noche, capturando el momento preciso en el que parpadeaba el indicador de avería. Carter estudió el dibujo y se dio cuenta de que la luz parpadeaba cada 73 minutos, sincronizada para evitar los cambios de turno y los controles de seguridad. Utilizó ese patrón para predecir cuándo volverían a acceder al sistema los autores. Mañana por la noche, a las 11:15. Justo antes de la última inspección del equipo de diligencia debida, tendieron la trampa. A las 8 de la mañana siguiente, llegó el equipo de diligencia debida,
Un cuarteto de analistas de mirada aguda, con listas de verificación y tabletas. Alexandra los recibió con café y confianza, desempeñando el papel de director ejecutivo preparado, pero en el sótano, Carter ya estaba trabajando. Con un extintor y una máscara de respiración de emergencia al alcance de la mano, restauraba los sistemas eléctricos circuito a circuito. A las 10:48, la alarma de incendios de la supuesta planta 12 vacía comenzó a sonar, una advertencia baja e intermitente. El humo débil y acre comenzó a filtrarse en el pasillo. Carter, que supervisaba desde la sala de control, vio la sobrecarga eléctrica cuando alguien intentó anular el apagado de emergencia, lo que obligó a los circuitos comprometidos a seguir funcionando. Cogió su equipo y corrió, no alejándose del humo, sino hacia él. Alexandra, alertada por la alarma, ordenó una evacuación inmediata. El equipo de diligencia de vida salió con calma, acostumbrado a los simulacros de incendio de la empresa. Pero Carter se movía contra la multitud por las escaleras, con la respiración tranquila y la mente despejada. Encontró a Zane Miller en la sala de máquinas de la planta 12, tratando frenéticamente de desconectar un regulador de voltaje improvisado antes de que llegaran los bomberos. El humo era más espeso aquí, saliendo de un transformador sobrecalentado que había sido empujado mucho más allá de su capacidad nominal. Zane se giró, vio a Carter y su pulida actitud se resquebrajó. Esto no es asunto tuyo. Carter no discutió. Pulsó el interruptor manual de corte de la planta, accionó el interruptor de extinción de incendios y agarró a Zane por el brazo. Nos vamos ahora, pero la salida estaba bloqueada. La escalera se llenó de humo. Zane tropezó, sus caros zapatos resbalaron en el suelo mojado y el pánico se apoderó de él. Carter lo miró. Este hombre que había construido su carrera haciendo desaparecer problemas. Ahora, atrapado por su propio plan, pensó en Viven, en el momento que había importado, en la promesa que había hecho. No te debo nada, jadeó Zane tosiendo. No, asintió Carter, pero me lo debo a mí mismo. Sacó el cable de la fregona de su carrito, el nylon de grado industrial que utilizaba para suelos pesados, y lo enrolló en una viga de acero, creando una línea de seguridad improvisada. Enrolló el otro extremo alrededor de la cintura de Zane, luego alrededor de la suya, y los guió a ambos hacia la salida secundaria, avanzando por memoria e instinto a través del humo. Alexandra apareció al final del pasillo, con un paño húmedo sobre la cara, con la mirada inquieta. Los vio lo que Carter estaba haciendo y lo entendió. Abrió la puerta cortafuegos, sujetándola contra la presión, y les dejó un camino despejado para salir. Salieron a la escalera, jadeando. La alarma sonaba a su alrededor. Los bomberos se abrieron paso entrando. Alexandra miró a Carter, al hombre que acababa de salvar a su acusador, y sintió que algo se le rompía en el pecho. Algo que había estado sellado durante 7 años. No tenías por qué hacerlo, dijo ella. Carter se limpió la cara, manchándose la mejilla de hollín. Sí, tenía que hacerlo. Detrás de ellos, Henry Cole estaba siendo interceptado por seguridad. En su bolsillo llevaba una memoria USB que contenía registros de acceso que coincidían con los sistemas comprometidos. Serena había avisado al jefe de bomberos que había traído a un inspector eléctrico. Las pruebas estaban por todas partes, eran innegables y se documentaron en tiempo real cuando las mentiras del edificio finalmente se incendiaron. A la mañana siguiente, Alexandra convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. El equipo de diligencia de vida estaba allí junto con representantes de Cascade Holdings, asesores legales y un investigador de seguridad contra incendios. Ella se situó a la cabecera de la mesa. Sin notas, sin PowerPoint, solo la verdad. Presentó los esquemas eléctricos, las comparaciones de registros, las fotografías que había tomado Carter, las marcas de tiempo verificadas con hash que probaban la manipulación de datos. Les mostró la firma del firmware, el rastro de las facturas, el patrón de acceso que conducía directamente a Henry Cole y Zane Miller. Explicó cómo se había manipulado el edificio para mentir,
Cómo las cifras de sostenibilidad que hacían tan atractiva la fusión se basaban en un fraude. Podríamos haberlo ocultado, dijo con voz firme. Podríamos haber cerrado el trato, cogido el dinero y afrontado las consecuencias más tarde. Pero esa no es la empresa que quiero dirigir. Los beneficios basados en el engaño no son beneficios. Son un robo y no son sostenibles. Henry y Zane fueron suspendidos de empleo y sueldo de forma inmediata, a la espera de una investigación criminal. La fusión se suspendió a la espera de una auditoría independiente. Algunos miembros de la junta directiva estaban furiosos. Otros se sentían discretamente aliviados. La verdad, como siempre, era cara. Pero Alexandra hizo algo más ese día. Le ofreció a Carter un nuevo puesto, ingeniero de sistemas de seguridad, con un sueldo que le permitiría pagar la universidad a Lily, un horario flexible que le permitiría estar presente en las obras de teatro del colegio y en las reuniones de padres y profesores, y el mandato de reconstruir la integridad del edificio desde cero. No tengo las credenciales, dijo Carter. Tienes algo mejor, respondió Alexandra. Tienes principios y no abandonas a la gente. Más tarde, en la intimidad de su oficina, le contó lo de la prueba, lo de fingir que dormía. Quería ver qué harías. Carter asintió lentamente. ¿Y qué viste? A alguien que cumple sus promesas, incluso las que yo no pude cumplir. Alexandra miró al hombre que llevaba el recuerdo de su esposa como un segundo latido. Y ella también hizo una confesión. Me perdí los últimos momentos de mi madre porque estaba en una reunión. Me dije a mí misma que el trabajo era más importante. No lo era. Se quedaron en silencio. Dos personas unidas por el peso de haber llegado demasiado tarde. Por la determinación de no volver a llegar tarde nunca más. Ese susurro, dijo Alexandra en voz baja. ¿Lo decías en serio? Cada palabra. 3 meses después, Reed Dynamics lanzó el Fondo de Seguridad Vivian Williams, una iniciativa sin ánimo de lucro que proporciona detectores de humo, alarmas de monóxido de carbono e inspecciones de seguridad gratuitas para viviendas de bajos ingresos en todo Seattle. Las primeras 1,000 instalaciones fueron financiadas personalmente por Alexandra. El programa recibió el nombre de la esposa de Carter y el logotipo fue diseñado por Lily. Una pequeña luz en la oscuridad, sencilla y brillante. Las obras de Lily colgaban ahora en el vestíbulo principal del edificio, una exposición itinerante de sus dibujos. Una de las piezas, titulada Luz en la oscuridad, mostraba el panel de control de aquella noche. El indicador de avería brillaba como una pequeña estrella. Alexandra se detenía a menudo delante de él, a veces durante varios minutos, estudiando los detalles que solo un niño podría notar. Las verdades ocultas a plena vista. En la reunión anual de la empresa, Alexandra se puso delante de 800 empleados y contó la historia. Sin escatimar detalles, sin convertirla en una leyenda corporativa, dio las gracias a Carter por su nombre delante de todos. Y su voz se quebró solo una vez cuando dijo, él me recordó cómo es la integridad cuando te cuesta algo. Los aplausos fueron largos y sinceros. Carter se quedó atrás, incómodo con la atención, con la mano apoyada en el hombro de Lily. Ella sonrió, orgullosa como solo una niña de 8 años puede estarlo, cuando su padre es reconocido por ser exactamente quien es. Después de la reunión, Alexandra los encontró en el vestíbulo. Había apagado su teléfono, silenciado el constante pulso de los correos electrónicos y las reuniones, y se permitió simplemente estar presente. Lily tiene una exposición de arte la semana que viene, dijo Carter. En su colegio, es pequeña, solo para padres y profesores. Pero si quieres venir, yo estaré allí, dijo Alexandra, y lo decía en serio. La lluvia había cesado y a través de las paredes de cristal de la torre, la ciudad brillaba, limpia y reluciente. Alexandra se situó junto a Carter y su hija, 3 personas aprendiendo la misma difícil lección, que la confianza no se da gratuitamente. Se construye con cada elección, con cada promesa cumplida, con cada momento en el que decides estar presente en lugar de dar la espalda. Todavía estaban aprendiendo. Siempre estarían aprendiendo. Pero por primera vez en años, Alexandra creía que realmente podrían hacerlo bien. El conserje nocturno y la directora ejecutiva,
separados por títulos y categorías fiscales, y todas las reglas tácitas sobre quién importa y quién no, habían encontrado un tipo diferente de moneda de cambio. El conocimiento de que cada persona lleva consigo un dolor, una herida, un voto, y a veces, en las horas profundas en las que la ciudad duerme, una promesa susurrada es suficiente para cambiarlo todo.